Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bien. Gusto de verlos aquí nuevamente. Ya es una tradición, ¿verdad? Todos los viernes. ¿Quién nos enseñó esta tradición? Chafik, ¿verdad? Claro, por supuesto, ¿verdad? Y en memoria de él, siempre vamos a estar aquí junto a ustedes informando de todo el trabajo que realiza nuestro grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa. Yo les quería informar esta tarde sobre un tema que es muy importante para todos nosotros. Es una de las leyes más importantes que se aprueban en la Asamblea Legislativa y se aprueba siempre una vez al año, en estas fechas. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué ley es? Estoy hablando de la Ley General del Presupuesto. La Ley General del Agua es otra, pero la Ley General del Presupuesto de la Nación se aprueba todos los años, ¿verdad? Cada año tiene su propia ley de presupuesto. ¿Y por qué es importante esta ley? Todos nosotros tenemos derechos, ¿verdad? Derechos que están reconocidos en nuestra Constitución y derechos que además están desarrolladas en otras leyes. Todos tenemos derecho a la salud, ¿verdad? Todos tenemos derecho a la educación, ¿verdad? Entonces, estos derechos tienen una responsabilidad también el Estado, ¿verdad? El gobierno, por ejemplo, debe de garantizar un acceso a la mayoría de la población, a toda la población, mejor dicho, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Estado siempre invierte en nuevas escuelas. El Estado invierte en los salarios de los profesores, los maestros y maestras que están atendiendo a nuestros niños y jóvenes, ¿verdad? El Estado siempre tiene que garantizar inversión para la Universidad de El Salvador. Y eso para garantizarnos a nosotros ese derecho, el derecho a la educación, que es un derecho humano también, así como el agua, que comentaba la compañera. Lo mismo sucede con salud. El gobierno, hemos visto cómo en estas dos últimas administraciones presidenciales se ha invertido mucho en salud, cosas que no se habían visto nunca antes. Por ejemplo, en el caso del Hospital de la Mujer, el nuevo Hospital de la Mujer, eso no se miraba antes, ¿verdad? Antes lo que había eran los hospitales públicos una mal llamada cuota voluntaria, ¿se acuerdan ustedes? Porque a la derecha de este país, la derecha, hablando de cualquier partido de esos de derecha, de los millonarios, ¿verdad? Ahorita está una campaña presidencial en el que todos los candidatos son millonarios, excepto Hugo Martínez, ¿verdad? Pues todos estos candidatos millonarios de la derecha, a ellos nunca les han importado nuestros derechos. Y por eso en los hospitales cobraban la mal llamada cuota voluntaria. Entonces no era gratuito. Entonces no se garantizaba el acceso, porque si uno no tenía para la cuota voluntaria, no lo atendían. Entonces, ¿cómo quedaba nuestro derecho humano a la salud? A la derecha no le interesa. A ellos lo único que les interesaba en aquel entonces, cuando gobernaban ellos, era ver cómo hacían negocio a través del gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando encontraron enterradas unas medicinas? ¿Verdad? Eso lo compraron con dinero público. Eso lo hacían en contra de los intereses del Estado. Pero ¿a quién se le ocurre comprar medicinas vencidas, verdad? O pronto a vencerse. Porque tenía a alguien el interés de venderlas, de deshacerse de esas medicinas, y entonces se las cargaron al Estado. Eso era cuando gobernaba la derecha en este país. Solo buscaban cómo hacer negocio, pero nuestros derechos no les importaban. Entonces, para que el gobierno pueda garantizarnos a nosotros nuestros derechos, eso debe estar contenido en un presupuesto. Por eso es importante el presupuesto general de la nación, porque es ahí donde se garantiza
la inversión que nuestro gobierno va a hacer en agricultura, en los paquetes agrícolas. La inversión que va a hacer, por ejemplo, vieron ustedes de que se aprobó en la Asamblea Legislativa un préstamo para el nuevo Hospital Rosales. Vaya, este préstamo incluía además fondos para el nuevo hospital de la zona norte de San Salvador, que va a ser construido en Nejapa. En el presupuesto del otro año, ya vienen los fondos para empezar la construcción de ese nuevo hospital, el de Nejapa. Y próximamente el Hospital Rosales, el nuevo Hospital Rosales. Y algunas inversiones que se van a hacer también para ampliar la red primaria de salud, para los ECO, ¿verdad? Que también es parte de las obras que ha hecho este gobierno, de la reforma de salud, en el sentido de ampliar los servicios de salud y hacerlos más accesibles para la población. Entonces, el presupuesto es importante, muy importante, porque es ahí donde nosotros garantizamos que con los recursos se pueda garantizar posteriormente nuestros derechos, que el gobierno compre las medicinas, que el gobierno le pague el salario a los doctores, a las enfermeras, a los maestros, a los policías, para que se construya también obra. Por eso es importante. ¿Y cuál es la posición del FMLN? Nosotros, revisando el presupuesto que ha presentado nuestro gobierno, lo presentó el 28 de septiembre. Y esto se aprobó en el Consejo de Ministros, que es presidido ¿por quién? Por el profesor Salvador Sánchez Serén, ¿verdad? Es nuestro presidente. El presupuesto que él ha presentado, nosotros ya lo empezamos a estudiar, y ahorita en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto estamos empezando a recibir a los ministros para que ellos lleguen y defiendan cada quien el presupuesto de cada ramo, ¿verdad? Por ejemplo, este lunes recibimos al ministro de Educación. ¿Y quieren que les diga algo? El presupuesto del otro año para educación es el presupuesto más alto en la historia de El Salvador. Nunca antes se había invertido tanto. En estos gobiernos nunca se ha invertido tanto en educación y en salud como lo ha hecho el FMLN. Pero el próximo año, en el presupuesto 2019, viene un presupuesto todavía mayor. Es el presupuesto más alto de la historia en educación. Eso, nosotros como grupo parlamentario del FMLN nos sentimos muy satisfechos. ¿Por qué? Porque de esta manera tenemos la certeza de que la población va a ir a matricular a sus hijos y van a tener garantizados sus uniformes, van a tener garantizado su vaso de leche, van a tener garantizado también sus útiles escolares. Pero hay otras inversiones también, cosas que nunca antes se habían visto. Antes, ¿a los cuántos años uno podía ir a matricular a un niño? Ya cuando estaba algo grandecito, ¿verdad? Como 6, 7 años, ¿verdad? Y saben que en los primeros años de vida de los niños, los primeros 3 años, es cuando el cerebro se desarrolla más de un ser humano. Es en los primeros 3 años. Eso es vital. Antes, en los gobiernos de la derecha, jamás invirtieron en la educación inicial. Ahora, con nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, hemos visto cómo se ha iniciado en atender esta necesidad. Ya son más de 33,000 niños que están siendo atendidos en educación de primera infancia. Entonces vemos cómo con estos gobiernos del FMLN, en educación a la población se les empieza a atender desde bien chiquitos, ¿verdad? Después los niños pasan a educación básica y educación media, donde tienen garantizado también sus uniformes, sus zapatos, sus útiles, su vaso de leche, y ya también está el programa de un niño, una computadora. Para el próximo año van 5 millones solamente para dotar de computadoras a todas las escuelas del país. 5 millones.
porque hay que enseñarles tecnología, ¿verdad?, a los niños. 5 millones solamente para el programa de un niño, una computadora. Eso es muy importante. Entonces se atiende también a los adolescentes, ¿verdad?, que van a educación básica y educación media. Pero además se suma la inversión en educación superior. Antes, en la Universidad de El Salvador, todos pagaban. Todos, indistintamente de dónde haya estudiado el alumno, todos pagaban, aunque sea una cuota mínima, pero pagaban. Todos. Ahí en la Universidad de El Salvador hacen un examen, ¿verdad? Más o menos de dónde salió, de bachillerato, entonces ahí le ponen una cuota, pero todos pagaban en la Universidad de El Salvador. Desde el año pasado, el FMLN, comprometido con garantizar el derecho humano a la educación, aprobó un refuerzo presupuestario para la Universidad de El Salvador de $6 millones. ¿Para qué sirvió esto? Ahora, todos los alumnos en la Universidad de El Salvador que provengan de un instituto público tienen garantizada la educación universitaria gratuita. No pagan absolutamente nada. Nada. Y para el próximo año viene garantizado nuevamente, hoy desde un inicio. Eso son los logros del FMLN. Esa es la obra del FMLN. ¿Lo habían visto antes ustedes? Jamás, ¿verdad? No lo conectes. Y esos son ya con los jóvenes, educación superior, la universitaria. Pero también ustedes habían visto antes un programa de alfabetización como el que se está haciendo ahora. Jamás, ¿verdad? También se le ayuda al adulto mayor, al que lamentablemente en los gobiernos de Arena no recibieron ese derecho. A esos ahora se les está enseñando a leer y escribir. Entonces vemos cómo nuestro gobierno del FMLN, garantizan el derecho a la educación desde el más pequeño, desde el niño más pequeño hasta el adulto mayor. Por eso es importante la inversión que se hace en educación y por eso nosotros ahora celebramos de que se garantice un presupuesto como el que ha presentado nuestro presidente y sea el presupuesto en educación más alto en la historia de El Salvador. Pero eso es el FMLN, que nosotros vemos el presupuesto desde una perspectiva de derechos, de los derechos de la ciudadanía, con una perspectiva de reducir la desigualdad en la sociedad. En educación, este elemento de garantizar a todo estudiante del sistema público, desde la educación más elemental hasta la educación superior de manera gratuita, esto es una herramienta muy poderosa para reducir la desigualdad. Porque ahora cualquier hijo de un trabajador tiene garantizada su educación hasta la universidad, de forma gratuita. Y esto le va a brindar más oportunidades para la vida, para tener un mejor ingreso, un mejor trabajo, ¿verdad? Un profesional que le pueda aportar más a la sociedad, pero también que este profesional pueda también tener un mejor ingreso, una mejor oportunidad de conseguir un mejor empleo. Y así se reduce la desigualdad. Por eso, cuando nosotros revisamos de todos los gobiernos de la historia de este país, quien ha reducido más la desigualdad ha sido el FMLN. Porque invertimos en la gente y garantizamos esos derechos. Pero lamentablemente hay otros partidos. Está la derecha, está Arena, está Gana, que no les importan nuestros derechos, sino que cómo hacer negocio.
Y ya anunciaron esos candidatos presidenciales, los millonarios que andan ahí, de la derecha. Ya dijeron de que de llegar a la presidencia, ellos lo que van a buscar es recortar el gasto. Así le dicen, vamos a recortar el gasto. ¿Por qué? Porque ellos lo ven innecesario. Claro, ¿verdad? Ellos, con su riqueza, en muchos casos, mala vida, tienen garantizadas sus necesidades, ¿verdad? ¿Qué le importa al señor Callejas, que ni siquiera ha vivido en este país, cómo van a estar las escuelas? ¿Qué le importa si ni ha vivido aquí en el país ese señor? Si él ahorita que anda haciendo campaña, anda conociendo el país, al mismo tiempo que va a los municipios a hacer campaña, si conociendo anda. Conociendo. Y así es el otro también, un millonario. Son la misma cosa, pero solo con diferente nombre. Pero son lo mismo, Arena y Gana son lo mismo. Estas personas ya anunciaron un recorte en los gastos, porque ellos lo ven como algo innecesario. ¿Pero por qué? Porque para tener un presupuesto que sí garantice la inversión social, la inversión en la gente, hay que cobrarle a esos evasores, que es lo que ha estado haciendo estos gobiernos, y que hay mucho que hacer todavía. Nosotros como grupo parlamentario del FMLN vamos a acompañar al próximo presidente Hugo Martínez en el combate de la evasión fiscal, evasión y elusión fiscal, porque hay todavía mucha gente que no está pagando los impuestos, y estoy hablando de las grandes empresas, porque el pueblo salvadoreño, al trabajador, por ejemplo, de entrada le descuentan en el salario, ¿verdad? Pero el gran empresario declara pérdidas, finge tener pérdidas. En la declaración que lleva el Ministerio de Hacienda, mienten, ¿verdad? Y como declaran tener supuestas pérdidas, entonces dice que no les toca pagar. Entonces paga más el trabajador que el gran empresario. Eso hay que combatirlo. Y hemos presentado iniciativas y hemos aprobado también en la Asamblea Legislativa. Pero la derecha, a través de la Sala de la Constitucional, las ha ido cortando. Las hemos vuelto a poner en la Asamblea Legislativa, porque no hay que quitar el pie sobre la pista, ¿verdad? Las hemos vuelto a presentar en la Asamblea Legislativa. Pero la derecha, en la Asamblea Legislativa, los diputados de Arena y los diputados de Gana, los diputados de PCN, no han estado apoyando estas iniciativas. ¿Por qué? Porque esos grandes evasores son los que le pagan la cuenta a esos partidos, son los dueños de esos partidos de derecha. Entonces, a esta derecha no le interesa invertir en la gente, porque les interesa más evadir sus obligaciones, evadir los impuestos. Por eso les interesa más los recortes. Y en eso tenemos que estar muy pendientes nosotros, porque son nuestros derechos los que están en juego. Y por eso nosotros debemos de exigir de que el presupuesto garantice todas las obligaciones que tiene el Estado con sus ciudadanos. No podemos permitir de que en los presupuestos de la nación le apliquen recortes, porque esos recortes a quien le afecta es al pueblo. Si hacen esos recortes, quiere decir que hay menos computadoras, menos medicina. No van a contratar los doctores que se requieren en los hospitales. Esas nuevas unidades de salud no se van a construir si hacen esos recortes. No se van a poder contratar nuevos policías. ¿Y eso a quién le afecta? Al pueblo, ¿verdad?
al pueblo. Entonces no lo podemos permitir. Por el momento, este presupuesto que ha presentado nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, sí vemos, y educación es un muy buen ejemplo, que es el presupuesto más alto en la historia, sí cumple con lo que nosotros y la población pide. Y este presupuesto, que es el 2019, va a ser el primer presupuesto que ejecute nuestro próximo presidente, Hugo Martínez. Y tenemos que garantizar que nuestro próximo presidente, Hugo Martínez, y nuestra vicepresidenta, Karina Sosa, tengan un presupuesto acorde a las necesidades de la población. Así que vamos a continuar con esa lucha, compañeros y compañeras. ¿Están de acuerdo? Pero además de eso, hay que seguir luchando en contra de la evasión y elusión fiscal, porque son grandes empresas las que están haciendo esas prácticas. Vamos a continuar luchando como grupo parlamentario del FMLN para que esos grandes evasores paguen lo que les corresponda. Esos grandes evasores se aprovechan de la infraestructura que después se construye con fondos públicos. Y entonces, ¿qué le va a devolver al Estado? Porque si se aprovechan de las carreteras, por ejemplo, de los trabajadores que van a sus empresas. Si tuvo que haber hecho una inversión en salud y en educación, y entonces, ¿qué le tiene que dar al Estado en retribución? Tienen que aportar lo que les debe. Ya los trabajadores damos nuestro aporte. Ellos no pueden eludir sus obligaciones. Compañeros y compañeras, este tema del presupuesto va a continuar. Por el momento hemos recibido al ministro de Educación. Este próximo lunes llega el ministro de Seguridad, que es también un tema muy importante, y en el que también hay un aumento en el presupuesto con relación a este año 2018. También llega la ministra de Economía, y así van a ir llegando. Pero hay otros temas que han sido aprobados y yo creo que son de su interés. Algunos de ustedes seguramente tendrá algún familiar en el extranjero que a veces vienen a visitarnos en diciembre, ¿verdad? Tienen, más de alguno tiene, ¿verdad? Entonces, en la Asamblea Legislativa aprobamos un decreto para que todos nuestros hermanos que vienen del exterior a visitarnos en diciembre, a veces traen algunas cositas, ¿verdad?, para la familia. Entonces se aprobó una exoneración de impuestos para que nuestras familias, nuestros amigos que nos vienen a visitar en diciembre, no vayan a pagar el impuesto, pero solamente por hasta $1,500. Es decir, esto no es para que las grandes empresas empiecen a meter mercadería, no. Es solamente para personas, para viajeros, ¿verdad? Para nuestros hermanos lejanos. No es para las grandes empresas, no. Es para la gente. Entonces, esa es una buena noticia. Miren, ahorita en octubre se celebra el mes de la lucha contra el cáncer. El propio día es el 19 de octubre. Ese día, nuestra futura vicepresidenta, que también es diputada en la Asamblea Legislativa, junto con otros compañeros y compañeras, presentó una iniciativa en el sentido de reformar el Código de Trabajo para que no se discriminen a todas esas personas que, sobre todo las mujeres, ¿verdad?, que estén sufriendo esa enfermedad, el cáncer, y que muchas veces son discriminadas en sus puestos de trabajo por el hecho de pedir permiso para su tratamiento, por el hecho de que su aspecto físico a veces varía con el tratamiento de su enfermedad. Y no es correcto, no es justo de que algunas empresas discriminen a las mujeres por estar luchando en contra del cáncer.
Entonces, Karina Sosa presentó una iniciativa para reformar el Código de Trabajo y sancionar a todas esas empresas que tienen esas prácticas nefastas. Luego hay otro decreto que se aprobó para todos aquellos que trabajan el sector cafetalero. A veces, bueno, este año hemos visto cómo tuvimos en un principio una gran sequía, ¿verdad? Y ahora está lloviendo un montón. Ojalá que esto ya se normalice. Pero a veces las inclemencias del tiempo no permiten que los cafetaleros tengan, digamos, una cosecha como la han proyectado desde un inicio, y esto le genera alguna dificultad al momento de pagar sus obligaciones de deuda, por ejemplo. Entonces hay algunos cafetaleros que están en situación complicada, que en algunos casos han llegado incluso a quererles embargar su tierra, las fincas. Entonces aprobamos un decreto para que se suspendieran por el momento esos embargos, para no afectar a esta gente que trabaja la tierra y que produce una de nuestras principales exportaciones, que es el café. Nosotros exportamos café a todo el mundo. Nos compran café en Japón, en China compran mucho café. Entonces nosotros tenemos que también garantizar que toda esa gente tenga condiciones que permitan a El Salvador mantener un nivel aceptable de ese cultivo. Bueno, compañeros y compañeras, muchas gracias.